gracias al Señor por esa excelente alabanza. Cada vez los hermanos se encargan más de desarrollar mejor el material que preparan para estas transmisiones o para la vigilia. Espero que se haya conectado el día viernes en el día de bendición familiar. Fue un momento muy especial. Yo aquí les quiero contar algo. Cuando Mónica y yo estábamos orando para ese tiempo, yo le di la mano puesta en la pancita a Mónica, pues, ¿no? Entonces, y el bebé no se había movido en un buen rato, y de repente yo empecé a orar en silencio y el bebé empezó a moverse, a golpear por la panza. Fue un momento muy hermoso y creo que nunca me voy a olvidar de esa oración. Y espero que para usted también haya sido igual de especial o aún mayor, que haya disfrutado con sus hijos, con sus papás, con sus hermanos, con las personas que haya tenido a su alrededor de ese momento de bendición familiar. Y si lastimosamente se lo perdió, no se preocupe, porque todos los años nosotros tenemos un tiempo de bendición familiar. De hecho, ya lo hemos hecho durante todo el tiempo de existencia de Ciudad Refugio. Y si recién se conecta con nosotros ahora, bueno, pues búsquenos en nuestras redes para estar pendiente de cada evento que hagamos y así no se pierda de nada. En este mes de mayo estamos siguiendo los temas acerca de la familia, como se podrá haber dado cuenta, y el día de hoy tenemos el tema amando a mis suegros y ellos a mí. La imagen fue muy chistosa hacerla con las fotos. La verdad es que fue algo bastante divertido aquí en casa junto con mis suegros, elaborando esa escenografía para la publicidad del tema. Ustedes ven ahí a mi suegra con un sartén, y de verdad está asustada sin querer darme, ¿no? Así me ama mi suegra. Pero bueno, vamos a la lectura bíblica que tuvimos al principio. Eso está, les repito, en Ruth. Si es que quizás se conecta por recién ahora, está en Ruth capítulo 4, los versículos del 1 al 16. Vamos a leerlos en versión Dios habla hoy. Así que comencemos. Más tarde vos fue a sentarse a la entrada del pueblo, que era el lugar donde se reunía la gente. En aquel momento pasaba por allí el pariente del cual vos había hablado. Oye, le dijo vos, ven acá y siéntate. El pariente fue y se sentó. Ahora, voy a hacer una pausa porque voy a ir leyéndolo por partes, pero usted se va a preguntar, si quizás no está muy al tanto de la historia, ¿quién es vos? ¿Qué pariente? ¿De quién había hablado? Bueno, voy a ponerlo en contexto. Resulta que si usted lee Ruth en el capítulo 1, hablan acerca de Elimelech y de Noemí, su esposa, que tenía dos hijos, Malón y Quilión, y ellos, como había hambre en el lugar donde ellos vivían, se fueron a Moab a residir ahí un tiempo. Resulta que cuando ellos llegan, después de un momento, pues Elimelech enferma y fallece, y se queda Noemí con sus dos hijos. Y ellos se casan cada uno con una mujer moabita. El uno se queda con, Quilión se casa con Orfa, y Malón se casa con Ruth. Bueno, pasan 10 años, y después de estos 10 años, tanto Malón como Quilión, o sea, los hijos de Noemí, fallecen, y se queda Noemí sola con sus nueras. Ahora, por la ley, ellas no estaban obligadas a quedarse con Noemí. Pero cuando Noemí le dice, ¿sabes qué? Ya aquí no tengo nada que me ate, y me enteré que en mi pueblo, en mi tierra, las cosas están mejor, voy a regresar porque, bueno, podrán cuidar de mí o algo. Ella era una vida sola. Orfa y Ruth se quieren quedar con ella, quieren regresarse con ella, pero Noemí las quiere convencer, les dice, no tengo nada que darles, ustedes van a venir a pasar necesidad conmigo, pero por último, como que yo me encargo de mí misma, pero si me las llevo, ustedes se estarían exponiendo sin necesidad, están jóvenes, se pueden volver a casar. Entonces Orfa le dice como que bueno, sí, ya lo piensa mejor, y se regresa, pero Ruth le hace una promesa en el capítulo 1, y le dice, a donde tú vayas, yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa promesa le hace Ruth a Noemí. Entonces, después de esa promesa, ella le dice, ok, vámonos, y aquí, en una prédica de un día miércoles en la noche, yo les decía, se trataba del tema de la familia que elegimos y cómo amar a la familia política. Era como que la introducción para esto. Y bueno, la realidad es esa. Cuando nosotros decidimos unirnos a alguna persona en matrimonio, no nos casamos solamente con ella, sino con toda su familia. Y esa es la familia que elegimos, la familia que escogimos. Y hay que tener eso claro para poder construir una buena relación con
tus suegros, y no solamente con los suegros, sino si tú eres suegro con tu nuera o con tu yerno, o con tus cuñados o con tus concuñados, o tu tío segundo, bueno, no sé, con la familia no nuclear, con la familia extensiva. Tú tienes que entender que también son parte de tu familia y sentirla como propia, elegirla como tal. Y entonces, y saber que eso viene con cosas buenas, con cosas malas, con momentos difíciles, pero con momentos también de mucha alegría y mucho gozo. Entonces, bueno, Ruth decide quedarse con Noemí y se regresan a Belén, porque ¿de dónde eran? De Belén, hay que tener claro eso, eran de Belén de Éfrata. Llegan en el capítulo 2, explican acerca de que ellas se quedan en una casa y que Ruth le dice, ¿sabes qué? Quédate aquí y yo me voy a ir a espigar. ¿Qué es espigar? Es recoger espigas y recoger todo lo que sobraba de una cosecha. Vamos a tenerlo claro y vamos a entender que cuando hay toda una siembra y ya toca el momento de cosecha, decía la ley en Levítico, Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando recojas, esto en Levítico 19 si no me equivoco, cuando recojas, no recojas todo, no recojas hasta la última semilla, no recojas hasta la última uva, hasta el último trigo, sino que más bien déjalo para los pobres y para los extranjeros. Así que Ruth calzaba en las dos descripciones. Ella no tenía nada, así que era pobre, y era extranjera porque era moabita. Entonces ella tenía todo el derecho del mundo de ir a espigar. ¿Qué es eso? Como les decía, es cuando en el momento de la cosecha, ir detrás de los jornaleros y lo que se les caía, lo que dejaban sin cosechar, ella lo podía recoger y era su derecho para que sea suyo. Entonces, el capítulo 2, de hecho les voy a buscar un par de versículos. El capítulo 2, bueno, dice que se va Ruth a recoger las espigas, y a todo esto, en el inicio del capítulo 2, nos hacen saber que Elimelech, el esposo de Noemí, ya fallecido, ex suegro de Ruth, tenía un pariente relativamente cercano en Belén que tenía un campo y que se llamaba Boz. Ahí está este Boz de nuestra historia del capítulo 4. Bueno, entonces Ruth va a este campo, no es que Noemí la manda al campo, sino que es Ruth la que le dice voy a espigar, y ella llega al campo de Boz. En unos comentarios bíblicos decía, la providencia de Dios encaminó los pasos de Ruth para que vaya precisamente a ese campo y no a otro, y ya vamos a llegar a ese punto. Bueno, entonces Ruth fue al campo, se puso a recoger espigas que dejaban los segadores, y ese campo era el de Boz, el pariente de Elimelech. Entonces cuando llega a Boz a ver cómo estaba todo, la ve a Ruth y le pregunta al mayordomo, y le dice, bueno, ¿y ella de dónde salió? Entonces le dice, ¿sabes qué? Ella es le cuenta la historia, es la nuera de Noemí, que decidió acompañarla a pesar de la obligación, es extranjera, es moabita y no ha trabajado, no ha descansado todo el día, apenas ahorita se acaba de sentar, o sea, ella había estado esforzándose a más no poder, cubriendo la mayor cantidad de campo que pudiera para poder como que tener buen alimento. Porque recuerden que todo esto era comida, y era comida para ellas dos. O sea, ella estaba esforzándose al máximo de su capacidad, no solamente pensando en ella, sino también en su suegra. Y repito, no tenía la obligación de quedarse con ella, pero escogió y lo hizo desinteresadamente. Entonces sigamos. Boz se asombra, la llama, bueno, la felicita por su trabajo, por su esfuerzo, y le pide a todos que no la molesten, que como que le den una manito, que le ayuden un poco. Entonces, con todo esto, al final del capítulo 2 dice lo siguiente, dice que Ruth recogió tanto que más o menos, según el comentario bíblico, le alcanzaba a las dos por varios días. Ella trabajó hasta la noche y ella misma se queda a desgranar lo que había recogido, como que para evitar que se le quede algo. O sea, ella estaba tan minuciosa y tan enfocada que se puso a recoger y a desgranar y a tener todo más fácil para cargar. Era bien diligente, y entonces cuando regresa a casa le presenta a Noemí todo lo que había trabajado para las dos, y eso le duraba para varios días. Pero ella no se queda solamente en esa
cosecha, sino que dice la Biblia que ella se queda hasta la siguiente, hablando del tipo de alimento, ¿no? Que no solamente la cebada, sino también el trigo. Entonces, ella demostró mucha diligencia y mucho trabajo. En el capítulo 3 nos cuentan un poco de la relación entre Boaz y Ruth y cómo Noemí le comenta, le dice, ¿sabes qué? Como él es nuestro pariente, y aquí viene el detalle. Cuando están conversando, Noemí no le dice a Ruth, Ruth o muchacha, siempre le dice hija mía. Y cuando dice Boaz, ella no le dice Boaz es mi pariente o es el pariente de mi esposo. No, ella dice es nuestro pariente. Entonces la toma realmente como parte de la familia. Y le dice es nuestro pariente, es un pariente cercano y él se puede encargar de redimirnos, se puede encargar de salvarnos, porque esa era la ley. La ley decía que si un hombre fallecía sin descendencia, el pariente más cercano tenía que encargarse de casarse con la viuda y tener hijos con ella para que esos hijos cuenten como descendencia del fallecido, del difunto. Obviamente en este caso no podían de Noemí porque Noemí ya era mayor y ya no puede tener hijos, pero sí se pueden casar con Ruth. Aunque tomemos un punto, Ruth no era judía, no, ella era moabita. Pero ella había decidido tomar al pueblo como su pueblo. Eso se lo conoce como prosélito. O sea, una persona recién convertida a una religión o recién añadida a una causa. Y entonces ella había adoptado al pueblo de Israel como propio y había abrazado no solamente a su familia política, sino todo lo que llevaba o que conllevaba ese abrazo, esa relación. Ahora sí vamos al capítulo 4, porque resulta que a finales del capítulo 3, Boaz le dice a Ruth, sí, efectivamente yo soy tu pariente, bueno, soy pariente de Elimelech, pero hay un pariente más cercano que tiene este derecho primero. Yo no estoy como que tan cerca que esté obligado, porque antes de mí hay otra persona que sí tiene primero la obligación / derecho. O sea, se llama derecho de redención, pero era como una obligación en realidad. Entonces Boaz no estaba realmente obligado, había alguien más. Y Boaz podía decir, ¿sabes qué? Ese no es mi problema. Yo no te pedí que vinieras, yo ni siquiera tengo la obligación de ayudarte. Pero Boaz se relaciona con Ruth y por ende con Noemí porque también era su familia lejana, muchos dicen como el primo o un miembro de la misma tribu. Bueno, hay incluso comentaristas bíblicos que decían que era un hermano mayor de Elimelech o menor. Bueno, depende del comentario. Sin embargo, ninguna de esas situaciones lo ponía a él en primera línea de obligación, sino que había alguien más. Entonces vos tranquilamente le puedes decir, ¿sabes qué? No soy yo, es otra persona la que tiene que redimirlas, vaya, hable con él. Pero al final del capítulo 3, vos les dice, no te preocupes, yo me voy a encargar de hablar con la persona que tiene la obligación. Y le promete, si él no cumple con esa obligación, bueno, me encargo yo. Voy a tomar esa obligación como mía. Y ahí empieza el capítulo 4 que le hemos leído. En aquel momento pasaba el pariente. ¿Por qué? Porque él va a la puerta, que era como un tribunal. En la entrada de la ciudad se usaba como tribunal, ahí se hacían las reuniones importantes. Y él se encarga de reunir 10 personas. 10 era el mínimo necesario para que una reunión cuente como válida. Entonces, parece que el día no era día de reunión incluso, o sea, no era un momento, pero la diligencia de Boaz fue más allá de sus obligaciones o de lo necesario o lo aceptable. Entonces él llama se encarga de conseguir 10 ancianos, llama al pariente, le dice, ven, siéntate en la puerta de la ciudad conmigo, en un tribunal y conversemos. Y le expone el caso, y ustedes ven que le dice, Noemí ha vuelto a Moab. Quiere decir que ya cuando le dicen Noemí, el pariente entendía que se trataba de Elimelech, de su pariente cercano. Dice, Noemí ha vuelto a Moab, está decidida a vender el terreno que perteneció a nuestro pariente Elimelech. Quiero que lo sepas, para que si te interesa comprarlo, lo hagas ahora delante de los testigos. Entonces él le dice, mira, llegó Noemí y ella va a poner en venta un terreno que le pertenecía a Elimelech, nuestro pariente que ya falleció. Tú tienes derecho primero, así que te estoy avisando por si quieres. Entonces él le dice, cuando este pariente solamente dice, bueno, sí,
me parece buena idea comprar un terreno que me tocaría por derecho, el derecho de comprarlo, entonces lo quiero. Y ahí es cuando vos le dices, ojo, si tú decides hacer uso de ese derecho, también te obligas a casarte con Ruth, la viuda de Malón. Y le dice en el versículo 5, entonces vos le hizo esta aclaración: ten en cuenta que si compras el terreno de Noemí, quedas también obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad siga a nombre del difunto. Entonces ya ahí el otro da un paso atrás y dice, espérate, es interesante tener un terreno más para que mis hijos tengan más heredad, pero si eso me obliga a casarme con alguien más y entonces tener hijos con esa persona, hijos que no van a ser contados como míos, sino como del difunto, entonces la herencia se va a tener que repartir entre más personas y de una u otra manera mis hijos van a terminar afectados. Entonces, aquí viene el primer error que muchos cometemos cuando se habla acerca de la familia extensiva. Hacemos una diferencia muy grande entre la familia nuclear y la familia extensiva. Empezamos a decir, no, es que es mi familia, es que son los míos, allá ellos, es que son los primos, es que son los tíos, es que son los familiares, es que es la familia de tu familia. No, es que tu familia vino, le estás hablando a tu esposa, a tu esposo. ¿Y de qué trata eso? No, es que la familia de tu marido, entonces le estás hablando a tu hija, o la familia de tu esposa, de tu mujer, le estás hablando a tu hijo. No, es que esa es la familia de mi hijo. ¿Cómo la familia de mi hijo? Ah, sí, es que son los parientes por el lado de mi nuera. Oye, consuegro, ama a tu consuegra y a tu consuegro. También son parte de tu familia, porque en el momento en que decidiste aceptar a ese muchacho como tu yerno, también aceptaste a sus papás y a la familia que viene con él. Y en el momento que tú decidiste apoyar a tu hijo para que se case con esa mujer, también decidiste aceptar a la familia que venía con esa chica. Muchas veces hablamos, ya son harina de otro costal. Así, de hecho, cuando yo me casé, me acuerdo que poco tiempo después, unas semanas, nos casamos, Mónica y yo, y mi mamá hizo el comentario, ya ustedes son harina de otro costal. Pero ella se refería obviamente a que ya no estábamos bajo dependencia ni de mis papás, o sea, yo de mis papás, ni Mónica de los suyos, sino que éramos una familia nueva. Y eso es muy cierto. Y hay un versículo, dejará padre y madre y serán una sola carne con su esposa y todo lo demás, y es muy bíblico. Pero entiéndelo también de esta manera: si tu hijo ahora es una carne con su esposa, entonces su esposa también es tu hija, porque son uno solo. O viceversa, si tu hija ahora es una sola carne con su esposo, entonces resulta que ese es también tu hijo, porque son una sola carne. Ahora es tu familia, y la familia de esa mitad que se acaba de unir a ese nuevo ente que se llama un nuevo matrimonio, pero que también son familia tuya, entonces su familia extensiva también es parte de tu familia extensiva. Ya no es solamente hablar de suegros, nueras, suegras, yernos, sino con suegros, cuñados, con cuñados, primos terceros, segundos, porque al final todos estamos relacionados y es parte de la familia que elegimos. Así que no cometas este error, porque esta persona, imagínate, le dice, no, yo tengo que cuidar mi propia herencia. Eso dice el versículo 6. Al oír esto, el pariente contestó, en ese caso no puedo hacer la compra porque podría perjudicar mi herencia. Pero si tú quieres comprar, hazlo, yo te cedo mis derechos. Entonces, él se puso en ese plan de hacer división, hacer una separación. Así que lo primero que te quiero decir es, no hagas distinción dentro de tu familia. Incluso de la más lejana, sigue siendo familia. Si quieres tener una buena relación con tus suegros, con tu yerno, con tu nuera, con tus yernos o nueras, si es que son varios, con tus cuñados, con cuñados, con tus consuegros, no hagas división entre ellos y tu familia nuclear o tu familia más cercana. También son familia. Bueno, entonces vos, que las cosas le estaban saliendo como él quería, él dice, listo, yo sí quiero comprar, y dice, quiero dejar
estos testigos que están aquí de que yo me hago cargo y de que yo voy a comprar y que me voy a casar con Ruth la moabita. Entonces vamos al versículo 11. Los ancianos todos y todos los presentes contestaron: sí, somos testigos. El Señor haga que la mujer que va a entrar a tu casa sea como Raquel y Lía, de quienes descendemos todos los israelitas. Y tú, un hombre ilustre en Éfrata, un hombre notable en Belén. Entonces la gente a su alrededor le celebra la acción y le declara bendición. Y aquí quiero como que ponerte a pensar en algo. Si alguien cercano a ti le pasa algo bueno, aunque no sea parte de tu familia nuclear, celebra los buenos momentos. Celebra y bendice los buenos momentos de las personas cercanas a ti. Bendice, declara bendición. No dejes pasar días sin declarar bendición sobre la familia cercana. Y ahí quiero hacer a colación a lo que hicimos el día viernes. Y a la gente que yo le hablaba, que le decía: quizás te perdiste ese tiempo de bendición familiar. Y te decía como que medio en broma: espérate el próximo año. Bueno, quiero aclararte algo. No tienes que esperar el próximo año. Esa es una gran noticia. Tú puedes hoy, al terminar esta prédica, empezar a bendecir a tu familia. Y no solo la familia nuclear. Insisto, no hagas esa división, no caigas en ese error. Bendice a toda tu familia. Declara bendición sobre el negocio de tu cuñado, sobre el trabajo de tu primo, de tu consuegro. Espera que le vaya bien, pídele al Señor que lo cubra. Así no conozca ese familiar de Dios, tú bendices su vida y tú celebras sus buenos momentos. Y al punto aquí, la gente alrededor decía que esta mujer sea como Raquel y Lía o Lea, depende de la traducción. Y decían, ¿por qué? Porque ellas son las mamás de todas las tribus de Israel. Y le declaraban como que de ellos descendiera muchas personas, como que viniera una gran descendencia. Te voy a hacer un pequeño spoiler: de esta familia desciende el linaje de Jesús. Pero bueno, vamos a volver a lo que estábamos. Entonces, el versículo 12 habla acerca de que tenga familia numerosa, como Fares, como que es el primer hijo de la tribu de Judá, porque Belén era parte de la tribu de Judá. Y sigamos. Así fue como Booz se casó con Ruth, se unió a ella y el Señor permitió que quedara embarazada. Ese es el versículo 13. Y tuviera un hijo. Entonces, esa bendición que llega viene con una especie de redención. Cuando tú tienes una buena relación con tu familia política, con tu familia extensiva, con tu familia no nuclear, bendiciones buenas llegan y son como producto de esa buena relación. Porque así como tú abrazas a las personas, abrazas sus momentos buenos, sus momentos malos, pero parte de esa obediencia, de ese honrar, se traduce en más bendición y se vuelve un círculo virtuoso, ¿no? Obediencia es bendición, bendición, obediencia, obediencia, bendición, y empezamos a darle vuelta a esta multiplicación de la bendición en función de la obediencia y en función del amor a la familia. Entonces el versículo 14 dice: entonces las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado un nieto para que cuide de ti. Ojalá tu nieto sea famoso en Israel. Entonces recuerden, a Ruth le había nacido un hijo, pero la gente se alegra y celebra con Noemí, porque también era partícipe de esta bendición. ¿Por qué? Porque esta suegra que había amado tanto a su nuera y su nuera a ella, ahora que su nuera tenía un nuevo hijo, ya no con familiar directo, sino con este familiar lejano, Booz, que era el hijo de él, pero como Booz había sido tan obediente, entonces según la ley también contaba como su nieto, a pesar de que su hijo había fallecido hace mucho tiempo. Y aquí viene lo siguiente: Booz no tenía la obligación y sin ser obligado dio el paso. Ruth no tenía la obligación y sin ser obligada dio el paso. Noemí tranquilamente podía decir: bueno, ya ahí está Ruth, ahí está Booz, pero ella también da el paso y abraza.
No esperes que sea tu obligación. Da el paso para abrazar a tu familia, para abrazar a tus suegros, para abrazar a tus yernos, para abrazar a tu nuera. No le vayas a querer sartenazos como mi suegra mexicana. No, mentira, es solamente para la foto. En fin. Entonces, una vez teniendo claro que no, sin ser tu obligación, tienes que dar ese paso, que la obediencia trae bendición y que no hay que hacer divisiones entre la familia. Entonces vamos a poder tener los ojos más abiertos para entender mejor cómo funcionan las bendiciones del cielo y cómo las cosas no se quedan en la primera generación, sino que siguen y multiplican esa bendición a lo largo de la familia. Dice, Él te dará ánimos, te sostendrá en tu vejez, versículo 15, porque eres el hijo de tu nuera, la que tanto te quiere y que vale para ti más que 7 hijos. Vamos a leer de nuevo ese versículo 15 que es muy hermoso. Él te dará ánimos, ¿quién? El nieto, le están hablando a Noemí, y te sostendrá en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, la que tanto te quiere y que vale para ti más que 7 hijos. Cuando abrazamos y amamos a esa familia que elegimos, a veces hasta esa familia se vuelve más cercana e importante y amada que la familia que tenemos realmente cerca, que la familia nuclear con la que nos sentimos a veces hasta obligados. Oye, y es que hay nueras y yernos que se llevan con sus suegros como un hijo más, y yo soy un clarísimo ejemplo. O sea, en todo este tiempo yo he sido muy bendecido por la presencia de mis suegros en mi casa en esta cuarentena, y de hecho la bendición más grande ha llegado a mi estómago, porque pues mi suegra cocina riquísimo, y quienes han sufrido pues la consecuencia de toda esta bendición son mis pantalones, que ahora no me quedan, porque subí una talla prácticamente con todo el consentimiento, y él quiere más arroz, mijito, y quiere otro pedacito de pollo, y quiere algo más. Bueno, y me tienen así, ¿no? Pero, y suena como queja. O sea, yo soy tan conchudo que algo tan rico como eso yo lo digo como una queja, pero bueno, es solamente una broma. La realidad es que yo puedo disfrutar realmente una relación tan grande con mi suegra y con mi suegro, que yo siempre se los digo. Yo lo siento como otro par de papás que Dios me dio, y yo estoy seguro de que ellos también me sienten como otro hijo más. Y cuando llega ese momento, ya no es solamente como, sí es mi yerno, no, es mi hijo. O sea, lo sientes como tuyo, como propio, lo acercas tanto, porque no hiciste divisiones, porque amaste sin detenerte, sin freno, sin cuidar tu corazón. Y entonces esa sinceridad se nota, y luego se vuelve recíproca, y viene más bendición, y como les decía, se vuelve un círculo virtuoso. Entonces dice aquí que esa nuera le valía más que 7 hijos, y tengamos conciencia de lo que está queriendo decir este texto en la historia. Estamos hablando de una nuera, o sea, una mujer, y le dijeron a ella, te vale más que 7 hijos, o sea, varones, que le pueden dar más nueras y más descendencia, pero ella no. O sea, ese acompañamiento incondicional y ese yo voy a estar contigo y tu Dios va a ser mi Dios y tu pueblo va a ser mi pueblo, ese momento tan maravilloso, esa declaración tan maravillosa de parte de Ruth hacia Noemí, la gente entendía que eso era mejor que todos los hijos del mundo, porque el número 7 era como el número de la perfección, el número completo. Entonces la expresión era, esta nuera, que no era tu familia nuclear, que no tenía una obligación contigo, se ha vuelto para ti más valiosa que todos los hijos del mundo, porque te ha amado realmente, sinceramente, y te ha acompañado y te ha cuidado. Y recuerden que el hecho de ir a espigar era complicado y cansado, y ella decidió cargar ese trabajo. O sea, Ruth decidió cargar ese trabajo sobre sus hombros para cuidar de su suegra. Y es que ese es el otro punto. Tenemos que amar y tenemos que sacrificarnos por nuestra familia, y tenemos que cuidar a esta familia, no solamente a la nuclear, a toda la familia extensiva, a tus suegros, tu cuñada, tu cuñada, con cuñados, suegros, yernos, primos, etc. Dedícate a amar, dedícate a cuidar y a obedecer. Entonces Noemí tomó al niño en su regazo y se encargó de criarlo. Y ojo con el versículo 17, que no lo leímos, pero también sirve mucho. Al verlo, las vecinas decían, le ha nacido a un hijo a Noemí. O sea, porque cuando tú te ponías recién nacido a un niño en el regazo, era como que lo estabas adoptando. Ahora,
Claro que no es ese el punto acá, no se trata de una adopción, pero sí de volverse parte de sentir lo propio también, ¿no? Entonces le ponen Obed y dicen, este es el padre de Jesé y el abuelo de David. Esto es, Ruth era una moabita y ahora en su obediencia termina siendo la abuela del rey David. O sea, ella no lo sabía todavía, pero su nieto iba a ser rey de todo Israel. Y ella, unos años antes, ni siquiera era judía, ni siquiera era israelita, no era parte de su pueblo. Pero resulta que todo ese conjunto de pasos de obediencia y de amor sincero terminaron haciendo que su familia entrara en la familia real, porque David pasó a ser rey. Y no solo eso, tiene el orgullo de que de su generación, de su linaje, nació Jesús, porque Jesús también era el linaje de David, entonces también es descendiente de Boaz y descendiente de Ruth. Y aquí quiero volver al tema de Boaz. Boaz no tenía la obligación, ya lo dejamos súper claro. El otro pariente sí tenía la obligación, pero resulta que él pensó más en su familia cercana y dejó como que a un lado esta oportunidad, porque era una ganga la que le estaban dando. Una tierra más, un pedazo de tierra más para ellos, una esposa, porque le estaban ofreciendo a Ruth como esposa, una esposa que ya ha demostrado ser trabajadora, ser como que muy dedicada a su familia, muy dedicada a los suyos, ejemplar, diligente, y también perdió la oportunidad de ser parte de la genealogía de un rey y luego del Mesías, ¿no? Al punto de que en el texto no se menciona ni siquiera el nombre. O sea, parte de como que el castigo que terminó teniendo en esta historia es que ni siquiera se lo recuerda a este pariente que decidió dar un paso atrás. Entonces, también ese amor que tú puedas presentar a tu familia va a traer reconocimiento, porque la gente va a decir, qué lindo esta persona, qué lindo este yerno, este suegro. Yo recuerdo un caso una vez que mi suegra estaba enferma, no me acuerdo qué tenía, pero tuvimos que llevarla al médico, al hospital, algo le estaba pasando. Y no recuerdo por qué, qué circunstancias se dieron, pero terminé yo estando al lado de ella en como que en la emergencia, ¿no? Mónica estaba afuera, creo que haciendo algún trámite, y dejaban pasar a solo una persona, entonces pasé yo con ella, ¿no? Y su mamá tal cosa, y no es mi mamá, es mi suegra, pero bueno, como que lo fuera. Y la gente decía, qué raro que el yerno sea el que esté aquí y no uno de los hijos. Pero es que los hijos estaban afuera haciendo, y como estuve únicamente en el seguro, y la realidad es que yo era un hijo más, entonces todos los hijos nos unimos para poder ayudar a la mamá que estaba mal en este momento. Y yo siempre estoy muy feliz, y es parte de esa confirmación de parte del Señor de que su plan perfecto era porque no solamente me dio una gran esposa, sino que ha unido a estas dos familias en una sola, y me ha aumentado la familia. Como el dicho que no se pierde un hijo, se gana una hija, no se pierde una hija, se gana un hijo. Así debemos tomar nosotros siempre esta relación con nuestra familia política. Ahora quiero que me acompañes a unos versículos como de soporte. Esto está en Filipenses 4:5. Filipenses 4:5 dice lo siguiente: que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. En medio de esta crisis, en medio de todo esto, replantéate cuál es tu imagen como familia. ¿Eres una persona bondadosa? ¿Eres una persona que quiere? ¿Una persona que cuida de los demás? ¿O eres una persona que en medio de esta crisis te desapareciste por completo? ¿Estás preocupado por tu familia? ¿O estás preocupado de salvarte a ti y quizás a la gente que está en tu casa más cercana? ¿Cuál es esa reputación que tú estás dejando? Para que amar a tus suegros y que tus suegros te amen, entonces primero empieza, o a tus yernos o a tus nueras, empieza a que te reconozcan como una persona bondadosa, una persona que entrega amor. Porque obviamente dar amor
multiplica el sentimiento y vas a empezar a recibir más amor. Ahora, acompáñame a Proverbios 23-22. Si tú dices, no, es que bueno, son sus papás y nosotros ya somos harina en otro costal y ya estamos en otro lado, mira, es que nosotros ya nos casamos, somos otra familia, ya no somos los, no sé, pues Pérez Rodríguez, sino que ahora somos los Pérez González, somos otra cosa aparte, somos otra familia. No, o sea, no funciona así. Quiero que veas lo que dice Proverbios 23-22 y dice lo siguiente: atiende a tu padre que te engendró y no menosprecies a tu madre cuando sea anciana. Cuidar a los papás en su vejez es parte de esa responsabilidad y honra que debemos dar los hijos hacia los padres. Pero entiende también que si tú no te llevas bien con tus suegros, vas a generar una barrera entre tu esposo, tu esposa y sus padres. Y entonces vas a cortar bendición de cumplir con esto, de cuidar de ellos cuando son ancianos. Yo quiero que te pongas a pensar que si tú no honras a tus suegros es también como si no honraras a tus padres, porque no le estás prohibiendo a tu esposo o a tu esposa que los honre a ellos. Porque si ahora son una sola carne, lo que tú hagas es como que lo hace también ella o lo hace él. Y de igual manera los papás, ¿no? Si tú, dice un versículo, no provoquen a ira a sus hijos. Bueno, si tu nuera, tu yerno ahora entiendes que también es un hijo tuyo, no lo provoques a ira. Y aquí vienen tantos consejos acerca de que la distancia, que no entrometerse, que mira, si el cariño es sincero y es profundo y no se hacen divisiones, el resto de cosas se dan por añadidura, se dan solas. Es producto de ese mismo amor. Ese es el resumen de todo. Y finalmente quiero que me acompañes a 1 Corintios 10:24, que dice lo siguiente. 1 Corintios 10:24 dice: no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Aquí voy a cerrar todo lo que he hablado durante esta media hora, casi 40 minutos. Deja de pensar en ti, empieza a pensar en los demás. Empieza a pensar en cómo tus acciones afectan a tu esposo o a tu esposa. Cómo tus acciones, cómo tus palabras, cómo tus relaciones afectan a tu hijo o tu hija. Cómo la forma en la que llevas tu relación con el resto de tu familia los afecta a ellos. No busques pensar en ti, sino en los demás. Leía un versículo que decía, teniendo como más valioso el bienestar de las demás personas. Con eso claro, entendiendo que no hay que hacer divisiones, que hay que dar el primer paso, que hay que obedecer y eso trae bendición y esa bendición se multiplica. Que dar amor sincero genera también que nos den amor sincero. Y que cuando la Biblia dice que hay que dejar padre y madre para unirse a su mujer, eso es cierto, pero también dice ese mismo pasaje que nos volvemos una sola carne. Entonces el hijo, la nuera se vuelve hija y el yerno se vuelve hijo y los suegros se vuelven padres y los consuegros se vuelven como otra extensión de ti mismo, porque ahora son papás de tus propios hijos. Y quiero cerrarlo con una pequeña reflexión acerca de el matrimonio como tal, cuando estamos hablando de tu familia, mi familia y lo demás. Imagínate algo. Si alguien te pregunta a ti cómo es tu relación con Dios, ¿tú qué puedes decir? Bueno, es mi papá, es mi padre. Bueno, si tu esposo o tu esposa también es un hijo de Dios, déjame decirte que Dios es tu papá y a la vez tu suegro. Eso lo leíamos Mónica y yo en un devocional hace años y vino a mi mente cuando estaba preparando este tema. Hay que entender que Dios también es tu suegro. ¿Y tú te quieres llevar mal con tu suegro? Yo no creo, tú te quieres llevar súper bien. Tú quieres llevar súper bien con ese suegro. Y si te quieres llevar bien con ese suegro celestial, bueno, empieza llevándote bien con tu suegro terrenal,
al que sí ves, porque ¿cómo vas a obedecer al que no ves? O vas a honrar al que no ves y no honras al que sí estás viendo. Cuando tú presentes a alguien, bueno, sabes que es hijo de Dios y mi esposo o y mi esposa, porque más importante es que esa persona con la que discutes y su familia, estás hablando estás hablando que tu suegro es Dios, tenías a Dios como tu suegro, entonces ya no se vuelve tan divertida la historia de separar la familia o de tomarlo como algo lejano. Medita en eso, medita en qué estás haciendo bien, en qué estás haciendo mal, en cómo puedes dar tú el paso para mejorar esa relación, en amar más. Amar es una decisión, así que no esperes que se lo ganen. Mucha gente dice que hay que amar y que hay que ganarse el amor. No, mira, decide amar y el resto empieza a suceder. Eso es lo único que tenía para decirte. Espero que te haya servido. Si te pareció, compártelo a más personas, comparte esta transmisión, coméntale a alguien en casa, toma el teléfono y llama a tu suegro, a tu suegra. Si están contigo porque en la cuarentena se han juntado, bueno, abrázalo, bendícelo y afiancen la relación. Si hay algo que los pueda separar ahora, aprovechen este momento para reconstruir ese puente y mejorar esa relación. Recuerden, ese el primer paso para amar a los suegros y que ellos te amen a ti es que no hagas divisiones y que el amor sea completamente sincero. Vamos a tener un tiempo musical nada más para que puedas poner tus motivos de oración y de ahí vamos a regresar a un tiempo especial donde vamos a orar por todo eso. Así que deja en los comentarios en Facebook o en YouTube. Deja todos esos motivos de oración que tengas para que podamos presentarlos delante del Señor al regreso de la siguiente canción. Que Dios te bendiga.